Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. 10 de la noche, arrancamos Fuego Amigo y seguramente ustedes que están del otro lado con sus hijos no saben si mañana hay clases o no hay clases. ¿Cómo estás, Cata? Buenas noches, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches. Sí, estás diciendo esto, Diego, de no saben si hay clases porque hay un fallo de la Cámara de Apelaciones que acaba de ordenarle al gobierno de la ciudad que mañana haya clases. A pesar del DNU dictado por el presidente Alberto Fernández, ordenó que haya clases. Ahora vamos a repasar qué dice, pero es básicamente esto, en criollo. El tema es ahora qué va a pasar y vamos a hablar con todos los protagonistas, Diego. Sí, por supuesto. Vamos a hablar con protagonistas de los gremios que ya están anunciando medidas de fuerza para el día de mañana en contra de esta decisión de la justicia porteña. También funcionarios oficiales del gobierno de la nación que ponen la lupa sobre este fallo judicial del distrito porteño cuando hay un DNU nacional y están a la espera de un fallo de la Corte Suprema. Me parece que empieza también una discusión leguleya. Por supuesto, en el medio de los pibes, los chicos que no saben qué hacer. Muchos colegios que están comunicando que debido a la hora, por ahí si se reinician las clases, se reiniciarían el día martes y no el lunes. Esto algunos colegios, no todos. Digo, hay un embrollo a esta hora de la noche donde nadie sabe qué es lo que va a ocurrir en el día de mañana. Pero se los vamos a tratar de explicar. Va a estar la conferencia de prensa en instantes del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. También van a hablar padres y madres acá en Fuego Amigo. Van a hablar en los gremios de la ciudad. ¿Qué van a hacer? ¿Van a hacer paro mañana? Todas esas cosas se las vamos a ir explicando. Vamos a hablar con el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós. Pero antes les queremos contar, Diego, tenemos una placa, lo más importante de este fallo que cambió el rumbo de la noche. Es lo que cambia la semana un poco, ¿no? Por lo menos para los padres y madres que no saben qué hacer con sus hijos en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a leer a pleno lo que dice. Vamos a ver qué dice el fallo. Mira, a ver, en una parte dice, bueno, acá es por todo lo expuesto, estando acreditados los presupuestos para ello, corresponderá hacer lugar a la medida cautelar solicitada y disponer la suspensión de lo dispuesto en el artículo 2 y ordenar al gobierno de la ciudad, en el marco de su autonomía y competencias propias, que disponga la continuidad de la presencialidad de las clases en el ámbito del territorio de la ciudad de Buenos Aires. Esto es lo que está diciendo. Hay otros argumentos más. También una de las juezas que falló en la Cámara de Apelaciones fue cuestionada y recusada. No hicieron lugar a esa recusación, pero tiene algún vínculo con un funcionario del gobierno de la ciudad. Todas estas cosas son algo que está pasando ahora, Diego. Sí, decíamos, una discusión leguleya, donde están los principales actores políticos, el de la nación y de la ciudad, Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta, bueno, tirándose con munición gruesa. Pero, ¿qué dijo en las últimas horas el presidente de la nación, Alberto Fernández? Hay un tuit, ¿no?, donde recrea un poquito ahí está la placa, ¿la estamos viendo? Sí, es una placa, ¿eh? Dice, lo que hicieron es un estrago jurídico. Están tomando medidas que son del exclusivo resorte de la justicia federal. No estamos dictando medidas de política educativa. Son medidas de política sanitaria en una pandemia. Por eso la ciudad fue directo a la Corte. Esto está diciendo Alberto Fernández, enojadísimo con lo que ha dispuesto la justicia de aquí, de la ciudad de Buenos Aires. Sí, hagamos un punto acá antes de seguir con las reacciones, con las cosas que están diciendo de un lado y del otro los funcionarios, que es el tema de se judicializó una decisión política en el medio de una pandemia, una decisión que el gobierno nacional, en este caso el presidente, considera necesario, según datos que él aportó en el DNU que salió publicado, de que con las clases aumentó en una semana un 25% de la circulación de gente en el transporte. En base a esos datos y otros datos que después vamos a ver en unos tweets del Ministerio de Salud de la Nación, es que Presidencia, el presidente, dictó este DNU que incluye por 15 días suspender la presencialidad, no las clases, la presencialidad de las clases en el AMBA. Bueno, vamos a ver qué dice el Ministerio de Salud a propósito de este tema. También ha publicado a través de su cuenta de Twitter todo un hilo con declaraciones, por supuesto, críticos, ¿no?, de la decisión de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué estamos viendo, Cata, ahí? Te ayudo porque no tenés tus anteojos. Ayúdame, por favor. Bueno, dice, la presencialidad de las escuelas puede implicar un bajo riesgo individual, pero alto riesgo colectivo según el análisis epidemiológico. ¿Qué significa bajo riesgo individual? El riesgo de contagio puede ser considerado bajo si se acompaña con el adecuado cumplimiento de las medidas de prevención. Uso correcto de barbijo, distanciamiento, higiene de manos, ventilación adecuada
identificación temprana, aislamiento de los casos y cuarentena de los contactos. Pero acá viene, ¿no? Acá viene el pero. Acá viene el pero. Pero en un contexto de aumento de la transmisión comunitaria o en áreas de alta incidencia, quienes asisten a establecimientos escolares tienen más probabilidad de enfermar. ¿Qué consideramos alto riesgo colectivo? Cuanto mayor es la circulación de personas, mayor es la transmisión del virus. El riesgo de enfermar aumenta cuando aumenta la prevalencia de la enfermedad en la población, independientemente de los riesgos individuales. Y acá cita las experiencias en distintos países donde suspendieron las clases presenciales por un tiempo y dice, para garantizar una presencialidad cuidada es fundamental controlar la transmisión de la enfermedad en la comunidad. En el AMBA, que en la actualidad presenta una alta incidencia de casos, hay más de 3 millones de niños y niñas en edad escolar. Hay que considerar que desde el inicio de clases se incrementó un 25% el transporte público. Esta es la misma información que utilizó el presidente en el decreto de necesidad y urgencia. Y bueno, y acá habla de que en las últimas semanas en el AMBA ha experimentado un aumento exponencial de casos con una velocidad mucho mayor a la primera ola y con circulación de nuevas variantes. Y sigue, bueno, dando explicación acá porque es importante esto y lo estábamos leyendo porque son los datos que maneja el Ministerio de Salud de la Nación, es información. La otra vez Santilli estuvo acá, ellos también tienen información. La pregunta que hago, Diego, y la dejo abierta es, ¿por qué manejan información tan distinta en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y en Nación para tomar una resolución conjunta en el medio de un contexto tan grave que tuvo que llegar a la justicia? Sí, una locura, ¿no? Insisto, a esta hora del domingo, el tironeo entre Nación y Ciudad de Buenos Aires, esto se podía haber resuelto con una reunión, una conversación, y si no llegan de acuerdo, en todo caso, una decisión presidencial. Pero estamos dirimiendo este tema en la justicia, ni más ni menos. Pero bueno, vamos a presentar a nuestro equipo, ¿no? Por supuesto que además tienen los celulares y calientes y toda la información, ¿no? Ana, ¿qué onda? Hay colegios que ya están avisando a los padres que mañana va a ser presencial el dictado de clases porque, no va a ser presencial porque por la hora que faltan los anuncios, no llegó desde el Ministerio de Educación una información a los colegios sobre qué tienen que hacer mañana y ya muchos estaban armando la modalidad remota. En todo caso, los colegios que están avisando que mañana será en forma virtual el dictado de clases dicen que se restituiría la presencialidad el martes, como para ordenar un poco a los padres. Ahora, Ana, te paro acá, tenés mucha info, pero vos sos madre también. Sí. ¿Qué pasa en tu familia? Porque quiero escuchar, acá ya tenemos una madre que en breve vamos a presentar y hablar, pero contame vos. Yo estoy en varios grupos de WhatsApp, además, y mis hijas tienen amigas por sus actividades en distintos colegios. A ver, como en todo, hay chicos privilegiados y chicos que no tienen suerte. Hay chicos de colegios públicos que están teniendo un sistema regular de presencialidad y hay chicos en colegios públicos que desde febrero hasta hoy tuvieron una sola semana presencial. ¿Por qué? Porque la infraestructura no permite que todos los chicos estén en el aula y han armado un sistema de rotación como para que puedan tener cierta presencialidad. O sea, todos están en sistema mixto. Hay colegios que tienen 2 horas presencial, 2 horas virtual, a la semana siguiente rotan, algunos tienen turno mañana, un grupo de chicos, otros turno tarde. Lo mismo pasa en todo el país. ¿Le podemos preguntar a Eli si tiene la misma experiencia? Sí, la misma experiencia porque las burbujas a veces funcionan bien y a veces dejan de funcionar cuando hay algún contagio y esto ha ocurrido en los colegios, como decían, a privados y públicos. Ahora da un poquitito de vergüenza ver que estemos discutiendo en la justicia si hay clases o no y que sobre todo una medida sanitaria de estas características donde me parece que debería primar la responsabilidad de los dirigentes y más allá de trasladar esto a la justicia, dejar de pelear por cuestiones políticas, porque parece esto una gran discusión política de quién saca mayor rédito y en el medio están los chicos. En el medio están los chicos y estamos en una pandemia también. No sabemos si tienen que ir al colegio. Hoy escuché a la ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña, convocando a los padres a movilizarse mañana a los colegios. Sí, no. Estamos en una situación de contagio muy compleja.
¿Es necesario convocar? Sí, a mí no me parece que esa sea la forma. Estamos esperando, ¿no?, la conferencia del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para escuchar las definiciones, ¿no?, respecto a qué van a hacer a partir del día de mañana a propósito de este fallo. Vamos a tener todas las voces, ¿eh? Y tenemos aquí en la mesa, en el estudio de Canal 9, compartiendo este fuego amigo, a Débora Vasallo, también una mamá que ha tenido una experiencia y que me parece que pertenece a un grupo de padres que están defendiendo la presencialidad, ¿correcto? Exactamente, sí. Mi nombre es Débora Vasallo, como ellos decían. Soy miembro de Padres Organizados. Nosotros estamos trabajando en pos de la presencialidad desde el año pasado, desde el mes de septiembre. Consideramos que los chicos pueden educarse de manera plena y de manera segura dentro de la escuela. Consideramos que la educación virtual es muy limitada. En realidad lo que puede llegar a servir es para mantener contenidos o para reforzar contenidos ya aprendidos, pero no para incorporar nuevos. Débora, te hago una pregunta. ¿Qué pasa con los chicos cuando no van a la escuela? Que es algo que no me termina de quedar claro, porque al final el año pasado, cuando no había clases, los veías también o todos agolpados en un parque o se juntaban en una casa. También los ves hoy a muchos jóvenes ya más grandes, por ahí de secundaria, en fiestas de boliche, cuando debería estar controlado y cerrado de la noche. ¿En qué lugar vos ves que van los niños y niñas cuando no van a clases? Bueno, justamente esa pregunta es excelente y a su vez está relacionado con lo que estaban hablando con el tema de los datos. Los chicos cuando no van a la escuela no cumplen el protocolo dentro de la escuela y no socializan con sus pares. En condiciones cuidadas van a las plazas, no mantienen la distancia, por ahí, digamos, se tiran al piso, levantan cosas del piso, se las meten a la boca, y eso me parece que conlleva un riesgo mucho mayor que el de ir a la escuela, mantener la distancia con sus compañeros, con sus docentes, que sean tomada la temperatura todos los días, que sean controlados, que en caso de haber algún síntoma se aísle la burbuja, porque lo que hay que tener bien en claro es que el aislamiento, digamos, el aislamiento de la burbuja no implica contagio, implica caso sospechoso. De ahí a que se confirme el caso de COVID es una cosa distinta, pero siempre se mantiene la... En el colegio, todos laburamos en muchos lugares, ¿no? Todos los que estamos acá. Eli, que hoy habló por radio con 3 chicos de distintos colegios, contaba un poquito, sintetiza cómo es esa experiencia, Eli. Sobre todo adolescentes, ¿no? Y contaban, los chicos relataban que sí había protocolos del colegio, que había alcohol en gel, que les indicaban el uso de barbijo, pero que en el recreo los chicos se sacaban el barbijo, se juntaban, dialogaban entre ellos. Por ahí alguno que tenía un caso familiar o de amistad, que había tenido COVID y conocía un poco más de la enfermedad, se mostraba otra actitud, incluso tratando de convencer a los compañeros. Pero me llamó la atención que relataban todas las mismas situaciones de 3 lugares totalmente diferentes, o sea, 2 de la ciudad, 1 de la provincia de Buenos Aires, o sea, incluso 2 de los chicos a favor de la presencialidad, o sea, que en realidad no sé hasta qué punto las autoridades dicen en las aulas no hay contagio. Porque bueno, si los chicos Trota dio números que fueron difundidos por el Ministerio de Educación de que la contagiosidad dentro de las aulas, esa es la única estadística oficial que conocemos sobre dentro de las aulas, era baja. Y el gobierno lo que argumenta desde Presidencia es que el tema es la movilización de los alumnos. Ahora, esto que están describiendo todavía no está reflejado en las estadísticas, por lo menos que cita Presidencia. Pero el tema es que los chicos no ahora se ese testimonio testean. también lo escuchamos. Si son asintomáticos, no se testean. En mi caso, la verdad que en mi casa protestan porque están a distancia, están todo el tiempo con el barbijo, no pueden ni charlar con los amigos, pero sí se da lo que dice Débora, fuera del colegio, en la plaza y sobre todo, bueno, después lo vamos a charlar seguramente en los bares y restaurantes. Vamos a sumar a esta conversación a Jorge Adaro, de ADEMI, de uno de los gremios que está convocando a medidas de fuerza para el día de mañana. Jorge, Cata, Diego Schurman, te estamos saludando. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, no sé si estuviste escuchando un poquito, bueno, posturas de madres presenciales que están aquí, ¿no? Del equipo, y también a Débora, que está como invitada, la experiencia que ellas tienen, ¿no? con los chicos, que son disímiles, algunos observando que los chicos no se cuidan, otros observando que, bueno, es necesario que estén en el colegio. ¿Cuál es la postura de ustedes y por qué esta medida de fuerza? A ver, nosotros, la medida de fuerza que vamos a tomar mañana es un paro de 24 horas, ya lo teníamos votado, sabiendo que estaba la posibilidad que el gobierno de la ciudad insista, ¿sí?, de manera irresponsable
con la presencialidad. Nosotros podemos entender un montón de argumentos. Efectivamente, hay familias que tienen una experiencia, otras que tienen otra. Hay familias organizadas en torno a la presencialidad y también hay familias organizadas en torno a la virtualidad. Ahora, lo que nos parece sumamente grave, porque esto de la presencialidad se mantiene como un discurso único desde fines del año pasado hasta ahora, como si nada hubiera cambiado. Tenemos 30.000 casos diarios, tenemos un incremento importante de contagios en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Por eso nosotros, además del paro, es decir, mañana ADEMIS, UTE van a parar 24 horas y mañana nosotros vamos a hacer una asamblea para definir cómo seguir. Necesitamos, por un lado, que haya vacunación para toda la población como un primer elemento para frenar la cantidad de contagios. Hemos votado en ADEMIS también movilizarnos el jueves próximo junto con otros sindicatos y organizaciones al Ministerio de Salud para exigir la vacunación para toda la población y que se incauten las vacunas que están en el laboratorio Sigman, que produce 24 millones de dosis que van al exterior, mientras acá no tenemos vacunación para la población. Ese es un temón, pero bueno, volvamos a las clases, está Débora acá. Débora, cuando lo estás escuchando a Jorge, ¿qué pensás? A ver si quieren hablar respetuosamente y exponer entre los dos cada uno su postura. Sí, por supuesto. A ver, él plantea el tema de que en realidad no se puede dar clases porque no se pueden evaluar las cuestiones como si nada hubiera cambiado. Mi posición es exactamente la misma, pero desde una visión distinta o desde una argumentación diferente. Justamente porque las cosas han cambiado muchísimo en cuanto al conocimiento acerca de la transmisión del virus y cuáles son las medidas que tenemos que tomar para evitar los contagios, es que consideramos que la presencialidad en este momento es algo absolutamente necesario para nuestros chicos. Seguramente cuando venga el invierno va a haber momentos en los que va a haber que cerrar. Eso me parece que es prácticamente indudable. O sea, me parece que lo contemplan madres y padres autoconvocados que en algún momento se cierren las clases como se han cerrado en Francia o en otros países. Exactamente, lo que pasa es que justamente cerrar las clases en este momento con la situación, con el clima que tenemos en este momento no sería adecuado porque ya estamos condenando a los chicos para que tampoco tengan clases posteriormente. Ahora, Débora, mientras hablaba Jorge de ADEMIS y Jorge Adaro, vos con la virome ibas anotando cosita por cosita. ¿Qué es lo que anotás? Exactamente, bueno, lo que estaba anotando era justamente en base a los comentarios que habían realizado con respecto a las edades y respecto del protocolo. Justamente nosotros venimos trabajando desde Padres Organizados con las bases COVID Stats y lo que estamos notando es que en realidad el incremento de los contagios están relacionados con los chicos que cursan tercero, cuarto y quinto año. El mayor incremento viene por esa parte. El tema es que los datos que le presentaron al señor presidente de la Nación, la gente de Familias por un Retorno Seguro, tiene un corte incorrecto hecho con respecto a las edades. Para poder evaluar cuál es el crecimiento en los contagios, lo que tenemos que hacer es hacer rangos de edades relacionados con los niveles de educación. Es decir, tenemos que separar maternal, inicial, primario, primero y segundo ciclo, y en el secundario tenemos que diferenciar los chicos de primero y segundo año con el resto de los años. Débora, ¿por qué? Jorge, Porque tienen... un segundo nomás. Ahí vamos a seguir con ustedes, escuchándolos a los dos de forma respetuosa como lo están haciendo. También estamos esperando la palabra de Horacio Rodríguez Larreta. Fernán Quirós, del gobierno porteño, va a estar acá. Pero ahora queremos escuchar un poco la voz del oficialismo y estamos en comunicación telefónica con Leandro Santoro. Buenas noches. Cata Delía y Diego Schurman te saludan. Cata, Diego, buenas noches. Gracias por llamarme. Bueno, contanos un poco qué reflexión haces después del fallo de la Cámara de Apelaciones y no sé si estabas escuchando recién a una madre autoconvocada, a Jorge de ADEMIS. Mirá, la primera reflexión que uno hace es que es lamentable que un domingo a la noche, quienes somos padres, no sepamos si tenemos que llevar o no a nuestros hijos al colegio. Y yo la primera conclusión que saco es que esta situación absolutamente insólita y delirante se debe a la irresponsabilidad de la dirigencia de la Ciudad de Buenos Aires, que en lugar de acatar el decreto de necesidad y urgencia, como lo había hecho en otras oportunidades, sin ir más lejos, en marzo del año pasado, las medidas restrictivas que se tomaron en el marco del acuerdo entre Larreta, Kicillof y Alberto Fernández también fueron a través de esta vía, y ahí no tuvimos ningún tipo de problema. Sin embargo, parece que la interna del PRO es tan profunda, que lleva a que tengan que sobreactuar su intención de abrir todo en este contexto de pandemia,
llevando a la irresponsabilidad de judicializar una medida que no es judicializable en un fuero que no corresponde. Con lo cual, para hacerte sintético y resumirte todo esto, el nivel de irresponsabilidad de Horacio Rodríguez Larreta al jugar políticamente este tema de la presencialidad en los colegios es absolutamente Ahora, Leandro, increíble. tu conclusión es que esto es producto de una interna de Juntos por el Cambio. No tengo ninguna duda, ninguna duda. Mirá, hasta podría ser legítima la discusión en el marco de la Corte Suprema, pero el Fórum Shopping de este fin de semana, que hicieron tratando de meter cautelares para que los jueces amigos le dieran la razón. Leandro, explica un poco lo del Forum Shopping para que todos y todas lo entendamos, porque quizás es un lenguaje muy técnico. ¿Qué es lo que para vos pasó en la justicia? Es muy simple, fueron metiendo cautelares, trataron que caiga empujados amigos, el tema de la Cámara de lo contencioso, digamos, que es la que integra, por ejemplo, la doctora Machiavelli, que es hermana de uno de los funcionarios de Larreta, para que le diera la razón, objetando la posibilidad de que se convoque a clases este lunes. Entonces, lo que estamos hoy, llevamos frente a una incertidumbre jurídica como consecuencia de un mal manejo de las autoridades porteñas, que en lugar de esperar la evolución del recurso que primero habían presentado en el marco de la Corte Suprema, se metieron a preguntar a la justicia local si lo que había hecho el Poder Ejecutivo Federal era legítimo. A ver, ¿sabes qué es lo más delirante de todo esto? Que hay que explicar los caminos administrativos y burocráticos faltando 8 horas para que los pibes vayan al colegio. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, digamos? Si ahora estamos esperando la palabra de Larreta, pero bueno, está la palabra de esta Cámara, este fallo que dice, que le ordena al gobierno porteño que mañana haya clases. Acá tenemos a Jorge Adaro, que dicen que ellos van a hacer paro. Sí, es un delirio. Sí, la pregunta es, en todo caso, Leandro, si tenés conocimiento, que por ahí no lo sabés, ¿qué va a hacer la Casa Rosada, qué va a hacer el Gobierno de la Nación a propósito de este fallo y más allá de lo que diga Larreta en algunos minutos nomás? Bueno, sí, por supuesto. El Procurador del Tesoro, el doctor Zanini, se va a presentar ante también la Justicia Federal para tratar de aclarar esto. Pero a ver, para que entendamos una cosa, el que lleva a la ciudadanía porteña a esta situación de delirio es el jefe de gobierno, que se pone el fin de semana a tratar de hacer maniobras legales para que le den la razón y que convoca una conferencia de prensa un domingo a las 10 de la noche. Esto no pasó nunca, nunca, con el argumento de que se vulnera la autonomía de la ciudad. Y en realidad lo que hizo Alberto Fernández fue lo mismo que hizo la calle Pou en Uruguay, o Piñeira en Chile, o Macron en Francia. A través de un decreto de necesidad de urgencia, tratar de frenar la circulación comunitaria del virus mediante la restricción de la libertad de tránsito de un sector de la población a los efectos de bajar la presión sobre el sistema de salud. Leandro, está acá una madre, ¿no? Está Débora contando un poco su experiencia y tratando de convocar, como otros padres, a las clases presenciales. Vos que tenés una mirada distinta a partir de lo que ha decidido el Gobierno Nacional, ¿qué le dirías a Débora? Primero, yo también soy papá y también creo que todos los que somos papás queremos que las clases presenciales vuelvan. Lo que hay que entender es que estamos en un contexto de pandemia y que el sistema público y privado de salud en la ciudad de Buenos Aires está al límite. Nosotros venimos teniendo más de 3.000 casos por día. Mira, la Asociación de Pediatría de la Argentina había dicho que el semáforo rojo se tendría que prender una vez que tuviéramos más de 200 casos cada 100.000. Hoy estamos arriba de los 1.000 casos cada 100.000. Entonces acá lo que yo creo que hay que entender es el contexto en el cual se toman estas decisiones. El contexto es que tenés más de 3.200, 3.300. Hoy tuvimos el domingo 3.300 casos, solamente en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, o hacemos algo para frenar esto, o el sistema público y privado de salud va a volar por el aire. Ahora, Débora, vos lo escuchás a Santoro. ¿Qué tenés para decir? Lo que tengo para decir es que en realidad la Sociedad Argentina de Pediatría se pronunció después de la decisión del presidente el día miércoles por la noche, planteando que en realidad suspender las clases presenciales de manera tan abrupta, después de haber planteado que esto no iba a ser de esta manera, sino que se iban a tomar medidas muy quirúrgicas y en sectores puntuales, en el caso de ser necesario, plantearon que en realidad afectaba la salud mental y la salud física de todos los chicos. Discúlpame, sí. Te volvemos a interrumpir, perdón. Sí. A Leandro también, quédense todos conectados. Habla entonces el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Lo escuchamos y seguimos. Quédense todos. Un grupo de padres, de alumnos, de docentes. La justicia acaba de determinar que en la ciudad de Buenos Aires, a partir de la autonomía con la que cuenta la ciudad, debemos garantizar la continuidad
de las clases presenciales en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, mañana hay clases presenciales. Yo sé que faltan unas pocas horas para empezar la semana. Sé que estamos todos viviendo una situación de mucha angustia, de mucha incertidumbre, producto de la situación sanitaria. Sé que hasta hace unos minutos no sabían si mañana los chicos iban a ir a la escuela. Todo eso genera mucha incertidumbre. Tenemos que ser muy prudentes en este momento, llevar tranquilidad a las casas, llevar tranquilidad a las familias, que sepan que todas las decisiones que tomamos en la Ciudad de Buenos Aires son basadas en los datos, son basadas en la evidencia. Todas las decisiones recogen la opinión de expertos nacionales e internacionales en salud, en educación, que siempre vamos a estar buscando atender el bienestar integral de las personas. Es fundamental que en la situación en la que estamos hoy, en la que el virus sigue circulando, en la que a todos nos preocupa el avance de la pandemia, es fundamental que nos sigamos cuidando, que sigamos respetando los protocolos, que sigamos actuando con mucha responsabilidad como hicimos hasta ahora. Y también quiero aprovechar para reafirmar mi convicción respecto del diálogo, respecto a la necesidad de coordinar esfuerzos con el Gobierno Nacional. Yo no tengo ninguna duda que esa es la mejor manera de cuidar a la gente. Eso más allá que pueda haber algunas circunstancias como esta en la que estamos hoy, en las que podamos tener una mirada diferente. Yo desde el primer día, desde marzo del año pasado, siempre transmití mi convicción, siempre estuve dispuesto al diálogo, siempre buscamos coordinar esfuerzos con el Gobierno Nacional y les garantizo que lo vamos a seguir haciendo. Eso es lo mejor para la salud de la gente. También siempre fuimos claros respecto de nuestra convicción en cuanto a la necesidad de la presencialidad en la educación. También todos los expertos del mundo coinciden en eso, todos. La educación es la base de nuestro desarrollo como sociedad. La educación es lo que garantiza la libertad de elegir. La educación fortalece nuestra democracia. Por eso, la educación no puede ser un motivo para profundizar la grieta. La educación, por el contrario, nos tiene que ayudar a cerrar la grieta. En una sociedad como la nuestra, con un altísimo índice de pobreza, donde además esa pobreza es aún mayor en los chicos menores, no podemos darnos el lujo de no estar trabajando todos juntos en pos de una educación mejor por su futuro. Por eso tiene que ser prioridad para todos, hoy y siempre. Nosotros sabemos del enorme daño que generó el tener las escuelas cerradas, en haber tenido la educación virtual el año pasado. En las últimas conferencias di datos muy concretos respecto del impacto que esto ha tenido. Por eso trabajamos con la comunidad educativa desde mitad del año pasado, siempre en busca de retomar la presencialidad, cosa que hicimos a fin del año pasado, y yo me comprometí que el 17 de febrero, o sea, antes que el cronograma histórico, las clases iban a comenzar. Y cumplimos. La educación cada día cuenta, un día cuenta. Por eso nuestro énfasis en esto. Nosotros sabemos que la pandemia sigue circulando, el virus está aumentando su circulación con más rapidez que antes. Pero no podemos quedarnos en esto de tener que elegir entre educación y salud. Justamente el desafío es poder buscar el bienestar integral, aprendiendo a convivir con esta situación y hacerlo de la mejor manera, con más cuidado, con mucha responsabilidad. Ayer mismo estuve visitando la escuela número 2 en Villa Crespo y pude comprobar una vez más, porque lo hago todas las semanas, cómo los padres, cómo los docentes, los auxiliares, todos cuidan los protocolos. Yo quiero aprovechar esta situación para agradecerles muchísimo una vez más y de todo corazón a todo el sistema educativo, a los padres, a los docentes, a los directivos, a todos los auxiliares por el esfuerzo que vienen haciendo de cuidado y de cumplimiento de los protocolos. Y gracias a esto los datos son contundentes. Tomamos las decisiones en base a los datos.
de las 755.000 personas que vienen concurriendo a las escuelas, menos del 1%, para ser más precisos, el 0,89% se contagiaron de coronavirus. Y el segundo dato es que de ellos, de los contagiados, cuando vamos a ver sus contactos estrechos, solo se contagiaron el 0,01%. Esto demuestra, primero, que la escuela no es un lugar de contagio y también que aquellos que se contagian no propagan el contagio mayoritariamente en su alrededor. Los datos son contundentes. Y respecto a la circulación, que es otra preocupación, mirando datos del SUBE, que son oficiales, nacionales, vemos que el uso del transporte público hoy es igual que el que era antes del 17 de febrero, cuando comenzaron las clases. Y más aún, aumentamos un 20% la cantidad de colectivos. O sea, el comienzo de las clases no solo no aumentó la circulación, sino que hoy además, como hay más colectivos, se viaja de manera más espaciada. Y también tenemos el dato que disminuyó la proporción de alumnos y docentes que usan el transporte público. Antes era 1 de cada 3, ahora es 1 de cada 4. En importante medida porque para el nivel inicial y el nivel primario, la mayoría de las vacantes se asignan a chicos que viven a menos de 10 cuadras de su escuela. Por estos motivos, por esta evidencia y por la importancia que tiene la educación para el futuro de los chicos y las chicas, para mí es un gran orgullo comunicarles que en la ciudad de Buenos Aires mañana las escuelas van a estar abiertas. Como dije, somos muy conscientes de la seriedad de la situación sanitaria. Vamos a ir mirando los casos día por día. Y desde el gobierno de la ciudad recogimos y compartimos algunas de las preocupaciones que nos transmitió el Gobierno Nacional, incluso algunas de ellas que hablé personalmente con el presidente de la Nación. Eso tiene que ver sobre todo con la movilidad y con lo que sucede alrededor de la escuela. Por eso vamos a tomar algunas medidas para las próximas semanas para que los chicos puedan seguir yendo a clase de la manera más cuidada posible. En primer lugar, si bien vamos a mantener la presencialidad de lo que es la educación obligatoria, que es la inicial, la primaria y la secundaria, vamos a pasar a la virtualidad de lo que es la educación de adultos, los terciarios y los centros de formación profesional. Esto significa que más de 110.000 personas van a dejar de ir a las escuelas y van a dejar de circular y van a dejar de usar el transporte público. Tengamos en cuenta que son estudiantes adultos, los cuales han tenido más facilidad para adaptarse a la educación virtual. Y además son quienes más usan el transporte público. En segundo lugar, y también compartiendo la preocupación del presidente por lo que sucede en los entornos de las escuelas, vamos a seguir cuidando y cada vez más la entrada y la salida de los chicos. Para eso vamos a poner todo el gobierno de la ciudad, todo el equipo en la puerta de las escuelas, a los agentes de tránsito, a quienes cuidan los senderos escolares, a los concientizadores, inspectores, para cuidar esa situación. También vamos a reconfirmar los horarios escalonados. La secundaria entra de 7:30 a 8:30, como lo venía haciendo según la organización que determina cada escuela. Y la inicial y la primaria después de las 8:30. Todo esto para que haya el menor aglomeración posible. También vamos a ampliar el sistema sube y baja, que ayuda a agilizar la llegada de aquellos que llevan a sus hijos en auto particular. Y en materia de transporte público vamos a reforzar los controles, tanto dentro del transporte como en las paradas y en las cabeceras. Nosotros, como dije varias veces, siempre tomamos las decisiones en base a la evidencia y además intentamos anticiparnos en cada etapa del virus. Por eso, si la situación sanitaria se llegara a agravar, nosotros ya tenemos previstos cómo va a ser la modalidad escolar para cada una de las etapas epidemiológicas. Mañana, los chicos y las chicas en la ciudad de Buenos Aires van a estar sentados en sus aulas gracias
al esfuerzo de una sociedad que está comprometida con la educación, que está comprometida con su futuro. Fue emocionante la movilización que se generó. Miles, millones de chicos, de alumnos, de docentes, de padres, de ciudadanos en general, que dijeron con voz muy clara que la educación es nuestra prioridad, y así lo expresaron estos días. Gracias a esa convicción de cada uno de ustedes es que mañana los chicos están en las escuelas. Ahora, es el momento ahora de canalizar esa energía participativa que todos tenemos en pos de la educación para cuidar la situación sanitaria, que es lo que nos va a garantizar que los chicos sigan yendo a las escuelas. Es mucho lo que podemos hacer por la educación. Es mucho cada uno desde su lugar. Por eso yo les voy a pedir 3 cosas bien claras. Primero, para defender la educación, es muy importante que cumplamos con lo de evitar las reuniones sociales en espacios cerrados. No hay ninguna duda que es el mayor motivo de contagio. O sea, aquellos que quieran defender la educación, aquellos que quieran que los chicos sigan en las aulas, no se reúnan. En segundo lugar, pedirle a la comunidad educativa que siga cumpliendo con la misma rigurosidad, con la misma convicción, todas las pautas de cuidado, para seguir haciendo de las aulas un lugar en el que no haya más contagios que en el resto de la ciudad. Y tercero, pedirles a todos que tratemos de evitar de todas las maneras posibles el uso del transporte público en la franja de horarios que los chicos van y vuelven de las escuelas. Yo no tengo ninguna duda que lo vamos a lograr. Yo les pido a todos mucha prudencia para mañana. Piensen que estamos reorganizando el sistema educativo a partir de un fallo que salió hace 1 hora, con lo cual mañana va a ser un día atípico. Tenemos que entenderlo y manejarlo con mucha prudencia y manteniendo la calma y cumpliendo con todos los protocolos. Pero mañana hay clases y eso es lo más importante. Y yo confío en cada uno de las chicas, de los chicos de la Ciudad de Buenos Aires, en todos los alumnos. Confío en la comunidad educativa, en los padres, en los directivos, en los docentes. Confío en cada uno de nosotros para sacar esta difícil situación adelante. Por eso, a todos, de corazón les pido una vez más, que nos sigamos cuidando, que sigamos cuidando a nuestros seres queridos, sigamos cuidando a nuestras familias, sigamos cuidando a las personas con las que trabajamos, sigamos cuidándonos todos. De todo corazón, muchas gracias. Bueno, ahí lo escuchábamos entonces al jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Está Jorge Adadro de Ademis y está Débora Basalo, que es de Padres y Madres Autoconvocados. Débora, anotaste un montón de cosas mientras lo escuchabas a Larreta. Contanos un poco qué sentís vos cuando lo escuchaste, qué te pasa con lo que dijo. Bueno, por un lado, en primer lugar, que haya reconocido que todo lo que está pasando en este momento es gracias a la lucha de los padres. Es muy importante que los padres nos hayamos movilizado y más allá que ya hace bastante tiempo que estamos en esta lucha por la presencialidad, creo que la presencia nuestra en las últimas semanas fue relevante, muy importante. Después, por otra parte, estoy realmente de acuerdo con la medida que tomaron de suspender la presencialidad en los niveles educativos para adultos y estoy de acuerdo con las medidas que tomaron. Lo único que lamento es que haya tenido que pasar todo esto para que tomen esas medidas. A ver, le vamos a Adaro de preguntar a Ademis. Adaro, ¿no? Sí, porque... Jorge Adaro de Ademis, la conclusión, ¿no?, del sector, de los gremios, a propósito de lo que acabamos de escuchar, ¿no?, el discurso del jefe de gobierno porteño. Sí, porque además dijo, mañana hay clases y ustedes dicen van al paro, ¿no? Y primero, además de dirigente de Ademis, como maestro en ejercicio en una escuela pública de la ciudad, la verdad que hay que hacer un ejercicio importante para escuchar la cantidad de mentiras que ha dicho este señor. Habla de los cuidados. Hace cosa de un mes más o menos, la señora ministra de Educación dijo que se podía flexibilizar el protocolo, que los chicos podían no usar barbijos durante los recreos. Digo, esto como ejemplo del cinismo y de las mentiras que están expresando, y esto lo vivimos quienes estamos en la escuela pública.
astutamente dicen el 0, no sé cuánto. El primer mes hubo 1.300 casos de contagio en las escuelas. El segundo mes, 4.400. Más del triple el segundo mes que el del primero. Entonces, que no vengan a decir que no hay contagios. Ahora, hay contagios en la ciudad. El transporte público lo utilizan los trabajadores de la educación. Eso le iba a preguntar, y lo utilizan los porque chicos. le quiero preguntar a los dos, brevemente, que me hablen del transporte, porque Larreta dijo que en el transporte ha bajado la cantidad de gente y que además lo van a controlar, pero el gobierno nacional tiene cifras de que cuando abrieron las clases presenciales aumentó la circulación y la cantidad de gente en transportes. Hay dos miradas con estadísticas contrapuestas. Débora y Jorge. A ver, Débora primero. Bueno, con respecto al tema que planteó sobre los contagios, yo le preguntaría a Jorge si a lo que se refiere es que los contagios se dieron en las escuelas o que fueron detectados en las escuelas, porque lo que no tenemos que perder de vista es que en realidad la escuela en este momento está siendo un centro indirecto de detección de casos. O sea, en general, las personas que son detectadas no se infectaron en la escuela, sino que se infectaron en la vida social, que justamente es lo que está planteando el jefe de gobierno que tenemos que tratar de evitar. Reuniones sociales en donde no cumplamos los protocolos, que cumpliendo los protocolos evitamos muchísimo la posibilidad de contagio. A ver, Jorge, escuchamos la respuesta, ¿eh? No, a ver, por un lado, un gobierno que se preocupa por la educación, pero que en diciembre hizo reducción del presupuesto educativo. El transporte, yo la verdad, cualquiera que se maneja en la calle en transporte público sabe que se viaja hacinado, sabe que es una invitación al contagio. Ahora, en las escuelas públicas, yo no sé en las privadas, ¿sí? Pero en las escuelas públicas hemos tenido que pelear hasta por el alcohol en gel, porque no hemos tenido las condiciones, el gobierno no ha asegurado absolutamente nada. Los contagios se dan fuera y se dan en la escuela también. Ahora tenemos un problema, porque no todos los chicos, no todas las familias tienen la misma posibilidad de acceder a un sistema de salud. Acá Débora hace con la cabeza. Creemos que tenemos que cuidar a esos pibes, a esas pibas, y mañana le decimos a la comunidad, a las familias, que mañana no tenemos clases, mañana hay paro docente en la ciudad de Buenos Aires. A ver, Jorge, mientras hablabas, Débora decía no todo el tiempo. ¿Qué pasó, Débora? No, bueno, en primer lugar que arrancó con algo que no tenía nada que ver, que era el tema de la reducción de presupuesto. Pero más allá de eso, yo soy presidente de la cooperadora de la escuela a la que asiste mi hija desde hace 4 años. Y bueno, como miembro de cooperadora, somos aquellos que recibimos todos los insumos que manda el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para que sean utilizados por los docentes. No es cierto que el gobierno de la ciudad no envía materiales para higiene y para desinfección de superficies y para utilización de los docentes. Eso no es cierto. O sea, se han recibido los kits tanto en la etapa de la revinculación como las primeras semanas antes de arrancar las clases, y después hubo reposiciones. El rol de la cooperadora dentro de la escuela, además de proveer aquello que el Estado no provee, es de hacer las solicitudes al Ministerio de Educación para que refuercen las entregas de esos insumos cuando se están acabando. Si en una escuela no hay provisiones, porque la cooperadora de la escuela no se ocupó de hacer el seguimiento, de hacer la solicitud al Ministerio de Educación. Bien, a ver, Jorge, quiero escuchar un poquito a Ana Lía y a Eli, que están también en el piso y son madres, además de columnistas de este programa y grandes periodistas. Ana Lía. Sí, le quiero preguntar, Débora, en la escuela donde van sus hijos, ¿cómo es el sistema de burbujas? ¿Cómo es el sistema de burbujas? ¿Cuántos días van en forma o cuántas horas en forma presencial? Bueno, el sistema que estamos teniendo en la escuela que va mi hija, originalmente era jornada completa. Bueno, en este momento está haciendo jornadas simples, van 3 horas y media todos los días, de lunes a viernes. O sea, antes iban 8 horas y ahora van 3 horas y media. Exactamente, van 3 horas y media. Lo que hizo la directora fue dividir los cursos en 2. O sea, entonces van entre 10 y 11 alumnos por burbuja. En realidad, digamos, la medida de las aulas daba para que vayan más chicos, pero la directora prefirió mantener mucha más distancia entre los chicos que, digamos, dividir desparejo las burbujas. Pero, perdón, ¿no? ¿Vos sabés que hay escuelas en las que los chicos van una semana al mes y no todo el horario? Sí, sí. Digo, porque por ahí no hay escuelas que tengan la suerte que tienen los chicos que vos conocés. Bueno, me consta, no es algo que estoy diciendo porque lo leí en Twitter, me consta. No, seguramente. O sea, imagino que en la ciudad de Buenos Aires debe haber
una parte de las escuelas que no tienen las mismas condiciones edilicias que la que asiste mi nena. Pero también sé que hay muchísimas escuelas que están en las mismas condiciones que se encuentran... Porque las madres, un pequeño paréntesis, porque sigue Horacio Rodríguez Larreta respondiendo a esta conferencia que escuchamos, a pleno, pero están las preguntas de los periodistas. Nos vamos a Uspallata a escuchar al jefe de gobierno porteño. ¿Querés agregar algo? Sí, cómo no, buenas noches. Como estaba comentando Horacio recién, los principales mecanismos de transmisión del virus que hemos documentado todos los días en las investigaciones epidemiológicas que hacemos están centrados sobre todo en dos grandes áreas, ¿no es cierto? El área del encuentro social, familiar y laboral en lugar cerrado, mal ventilado, con pocas medidas de protección o protocolos. Y en la nocturnidad, sobre todo esa nocturnidad donde se pierden los protocolos o la voluntad de las personas de cuidarse. Por eso es que acompañamos el viernes pasado las medidas que se tomaron, que apuntan a quebrar directamente los mecanismos principales de contagio. Lo que hemos visto con nuestra información y que es misma experiencia de muchos lugares del mundo es que la escolaridad bajo los protocolos bien cumplidos, con las medidas de cumplimiento de la ventilación, la distancia y el uso del tapabocas, son lugares donde no se generan contagios más allá de la prevalencia de la enfermedad en la comunidad general. Por eso decimos, esta situación epidemiológica que ha tenido una aceleración muy importante de los casos y ha generado mucho trabajo y mucha dedicación del sistema de salud, se está generando por un mecanismo que estamos tomando las medidas para poderlo bloquear. Y ese mecanismo no está en la escuela. Por eso es que separamos la situación epidemiológica, los mecanismos de contagio, de la presencialidad en la escuela, que es una presencialidad cuidada y que ha demostrado la evidencia de que no genera nuevos contagios. Al día de mañana... Respecto al día de mañana en particular, nosotros apenas tuvimos información y fue publicado el fallo, hicimos una comunicación oficial a todas las escuelas, tanto de gestión estatal como de gestión privada, para que puedan organizarse, pero entendemos que fue igualmente tarde y muchas ya habían organizado un escenario de virtualidad para el lunes, con lo cual algunas escuelas incluso ya les comunicaron a sus familias, a su comunidad, que mañana lo hacen virtual, pero el martes retoman de forma presencial, y es lógico y es entendible, pero las clases, como dijo Horacio y como indica el fallo, vuelven a ser presenciales. Las familias que tengan temor por sus hijos en caso de contagio, hay una figura de excepcionalidad para aquellos estudiantes que son ellos personas de riesgo o que conviven con familiares de riesgo, y obviamente presentando la documentación y el pedido en las escuelas están exceptuados. Nosotros podemos garantizar que con los protocolos la escuela es segura. Lo hemos comprobado en toda la estadística y lo dicen todos los especialistas. Y no queremos que toda esta situación genere más miedo en algunas familias que ya lo tenían. Mañana los esperamos a todos con las puertas abiertas, y aquellas escuelas que no pueden garantizar mañana porque no lo tenían organizado se están comunicando con las familias, y esa flexibilidad es lógica y entendible. Muchas gracias. Buenas noches. De prensa de Horacio Rodríguez Larreta, hablaba Fernán Quirós, el ministro de Salud, Soledad Acuña, la ministra de Educación. Yo le quiero preguntar a Jorge Adaro, primero, ¿quiénes paran mañana? Pues son muchos gremios en la capital. 17. ¿Quiénes son todos? Son 17, ¿no, Eli? ¿Quiénes son los que paran en el día de mañana? Y si pasado mañana vuelven a parar, porque por supuesto que la presencialidad, acaba de anunciarlo el jefe de gobierno porteño, va a ser a lo largo de estas 2 semanas que el gobierno nacional había dicho que iban a ser virtuales. Nosotros mañana vamos a parar en principio ADEMIS y UTE, que según lo que nosotros entendemos son los dos sindicatos con mayor influencia en la docencia porteña. Después de esos 17 sindicatos hay muchísimos que obviamente son pequeños sindicatos apéndices del gobierno, pero los dos sindicatos con mayor influencia mañana llamamos a parar, y en el caso nuestro mañana a las 18 horas vamos a hacer una nueva asamblea para definir cómo continuamos. Bien. Nosotros hoy estamos con un nuevo docente que falleció de la técnica 35. Nosotros seguimos pidiendo vacunación para toda la población como elemento para solucionar este problema. Claro. Si no están dadas estas condiciones, es muy difícil la presencialidad en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Jorge, Eli acá en el piso tiene un comentario y una pregunta para hacerte. Sí, no, en realidad una aclaración. ADEMIS y UTE son los dos gremios que pararon la semana pasada, el miércoles, con un acatamiento bastante dispar, en realidad, en esa medida de fuerza.
de la que son efectivamente 17 gremios. UTE además forma parte de CETERA y CETERA se acaba de pronunciar, digamos, respaldando la medida de fuerza convocada por los gremios de la ciudad. Bien. Así que entiendo que eso va a tener un significado y un impacto más importante. Sí. Y ojo que paran los auxiliares. Los auxiliares son los que limpian en la escuela. Importante también. Lo que demuestra que no es un problema de los docentes, sino que es un problema de todos los que trabajamos en las escuelas y las familias, fundamentalmente de los barrios populares, los que advertimos del riesgo de esta situación. Jorge Adaro de Ademis, muchísimas gracias. Débora Basalo, también muchísimas gracias por estar acá en Fuego Amigo y exponer sus miradas. Nosotros nos vamos a ir un corte chiquito y ya viene Fernán Quirós, el ministro de Salud porteño, para seguir profundizando qué pasa mañana con las clases y en base a qué datos tomaron esta decisión. Ya venimos. Bueno, lo habíamos prometido, ¿no? El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, desde nuestro móvil, apenas terminado esta conferencia de prensa del jefe de gobierno porteño. ¿Qué tal, Quirós? Diego Schurman, Cata Delía, lo estamos saludando. ¿Me escuchan? Buenas noches, Quirós, ¿nos escucha? Ay. Bueno, Mica, transmitile la pregunta que mientras le acomodan el retorno, transmitile vos la pregunta que le va a hacer Pregúntale, Diego, por favor, si tuvo comunicación en estas últimas horas con Carla Bisotti, que a través de Twitter, el Ministerio de Salud de la Nación, daba datos muy distintos a lo que daba la Ciudad de Buenos Aires. Bien, le preguntan en el piso, Diego Schurman, si tuvo comunicación con la ministra Bisotti sobre los datos que son muy diferentes a lo que ella presenta en Twitter. ¿Qué tal? Buenas noches. No, en realidad no hay ninguna diferencia. La diferencia es en la forma... Es en la forma de analizar los datos, ¿no? La ministra muestra datos de nivel nacional y entonces se vincula la temporalidad y los tipos de casos en toda la nación y nosotros comunicamos los datos propios de la ciudad. Y siempre insistimos, para entender esta pandemia, los comportamientos locales, es muy importante entender los datos locales. Porque ustedes recordaron el año pasado lo que pasó, ¿no es cierto?, que en realidad para el mes de agosto nosotros tuvimos el pico de casos en la Ciudad de Buenos Aires y luego la Argentina tuvo el pico de casos en octubre. Es decir, no se puede comprender lo que pasa en la ciudad mirando los datos nacionales. Es muy difícil así. Mica. Por eso, cuando uno mira los datos de la Ciudad de Buenos Aires, efectivamente lo que confirma es lo que venimos comunicando, ¿no? Preguntale, por favor, a Quirós, decirle que una apreciación que hacemos desde acá, varios colegas de Fuego Amigo que salimos desde acá, si Quirós me está escuchando, hágame alguna seña, pero... Salimos de Fuego Amigo cuando ya rige la restricción y lo que vimos nosotros acá en la ciudad, lo vimos con nuestros propios ojos, es que había boliches abiertos después de las 12, toda la semana pasada, con chicos sin barbijo, entrando a un lugar cerrado y con patrulleros de la policía de la ciudad en la esquina. Lo vimos nosotros. Entonces la pregunta es, están hablando de cuidar la presencialidad de las clases, pero ¿qué está pasando con los controles en la ciudad para que se cumplan los protocolos? Bueno, nosotros en la ciudad lo que hacemos es toda vez que identificamos cada uno de esos casos, inmediatamente llamamos a la AGC y hacemos las inspecciones del caso y hacemos 5 o 6 inhabilitaciones de lugares por día. Ahora, si vos pudieras tener la posibilidad de indicárselo al 911, esa denuncia queda inmediatamente documentada y ahí no hay ninguna posibilidad que haya ninguna confusión. Analía, perdón, Quirós, que Analía Argento fue una de las personas que lo vio, Quirós, y le quiere decir esto. Estaba el patrullero adelante el jueves cuando salimos de acá del programa, a las 12:28. Le repito, Analía está diciendo que estaba el patrullero en la esquina, justo cuando estaba en la puerta del boliche abierto, cuando no podía estar abierto, con todos los pibes. Por eso es para que no haya ninguna duda. Si vos das esa información en el 911, el patrullero no tiene autonomía para decir nada porque queda todo documentado. Entonces, si alguien observa una situación así, es el 911 el lugar a donde llamar. Inmediatamente se sigue un episodio que queda a la vista de todo el sistema. ¿Pero lo tiene que hacer la ciudadanía o el gobierno porteño? Porque esto que vimos nosotros, digamos, son denuncias que, más allá de lo que hayamos visto algunos compañeros de Fuego Amigo que salimos a trabajar y lo vemos, se repiten en la ciudad, ¿no? De incumplimientos de protocolo. Entonces, de nuevo, ¿cómo van a ser efectivas las medidas para cuidar a los pibes y a las pibas?
Por eso, nosotros, todo el gobierno está dedicado al control de esa situación, pero te vuelvo a pedir la colaboración como ciudadana. Si vos observás una situación así, el 911 inmediatamente queda documentado y se traquea cada uno de los casos. Ministro, nos tenemos que ir porque se nos va el programa. Le digo sinceramente, nos dio, creo que a todos nosotros, un poco de vergüenza que hoy, domingo, 11 de la noche, recién algunos padres sepan qué hacer con los chicos. Me parece que la clase política debería sentarse y tratar de llegar a algún entendimiento. No tengo ninguna duda, Diego, que debe ser así. Me parece que nosotros necesitamos dialogar, acordar y planificar todos juntos. Si recordás, llegamos a esta situación porque no tuvimos la oportunidad de dialogar las últimas medidas. Necesitamos seguir dialogando y reencontrar una mesa de diálogo para planificar juntos y mostrar a la ciudadanía una visión juntos de cómo seguir. Ministro, le agradecemos muchísimo estar en Fuego Amigo, lo volvemos a convocar para poder dialogar más, pero queríamos tener su voz autorizada y esperemos que encuentren el diálogo. Muchas gracias y buenas noches. Y nosotros nos vamos a ir un corte Gracias y ya a ustedes. venimos. Hasta luego. Bueno, se nos fue el programa, Diego, pero atención, si vivís en Cava, en la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta acaba de anunciar que mañana hay clases presenciales. Mañana volvemos y vamos a seguir profundizando sobre este conflictivo tema aquí en la ciudad de Buenos Aires y también en el país. Buenas noches a todas, a todos. Y a todos. Ahí va.